Muchísimas gracias por mantener la sintonía con La Cosa Como Es. Para este nuevo bloque, quiero que sostengamos una conversación sobre un tema que considero es de su total interés. Me refiero al tema salarial. Tanto en su reciente rendición de cuentas como en la semanal de esta semana, valga la redundancia, el presidente Luis Abinader tocó el tema salarial y habló también del tema de empleos. Yo quiero que tengamos ahora una conversación con un economista, investigador y también docente que justamente acaba de realizar una investigación muy interesante sobre el mercado laboral de la República Dominicana. Se trata de Francisco Tavares, a quien le doy la bienvenida a La Cosa Como Es. Buen día, Francisco. Bueno, buenos días. Mucho gusto de estar aquí y compartir sobre todo estos temas que son de interés de la sociedad, de todo el mundo, de todo el que trabaja, ¿verdad? Así es, o de todo el que quiere trabajar. Y todo el que quiere trabajar. Perfecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Francisco. Bueno, quiero que comencemos a propósito de esta investigación que presentaron, esta radiografía del mercado laboral de República Dominicana. Los hallazgos más importantes, los datos en relación a cuál es la situación actual y real del mercado laboral en el país. Bueno, el estudio, como menciona, es una radiografía donde vamos a decir que a grandes rasgos hay tres elementos que son, digamos, importantes a la hora de pesar, ¿verdad?, y evaluar lo que son los salarios, los ingresos laborales. Lo primero es, y el dato más, digamos, más revelador, es que tenemos una brecha de productividad con respecto a los salarios reales, o sea, lo que la gente gana. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros medimos dos tiempos. Medimos año 2000 con respecto al 2023, que fue el año de corte del estudio, y reveló de que la productividad ha sido 3 veces más, es decir, el trabajador es 3 veces más productivo que hace 23 años. Pero ¿qué sucede? Que los salarios están por debajo en un 14% a lo que era en esa fecha. 14% en cuanto al poder de compra. Okay. Nunca serán igual los salarios en términos nominales, porque estamos hablando de 2 años o 2 cortes, ¿verdad?, de tiempo muy dilatados. Sin embargo, para medir efectivamente lo que es el poder de compra de los salarios, tenemos que extraerle lo que llaman la inflación, ¿verdad?, que es el incremento de los precios. Entonces, quitándole eso, ¿verdad?, a los salarios, entonces tenemos unos niveles de ingresos que son un 14% inferior que hace 23 años, lo que me parece realmente sorprendente. Ese es el primer hallazgo. El primer dato. El primer dato. El segundo dato es que medimos por quintiles de ingresos cuántos son los ingresos corrientes que recibe un hogar promedio en República Dominicana, y cuáles son los gastos corrientes. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los ingresos corrientes? Hablamos de ingresos de salarios, ingresos, por ejemplo, remesas, transferencias sociales, etcétera. ¿Y qué surgió de ese dato, que es de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo? No la inventaron en la UAS, ni la hicimos nosotros, ni creamos información. Son datos oficiales. Son datos oficiales. Que los 3 primeros quintiles de ingresos no llegan a cubrir los gastos corrientes del hogar, lo que es consistente con un nivel cada vez mayor de pluriempleo en la República Dominicana y una, digamos que, continua carrera de las familias para cubrir por lo menos lo necesario para vivir. Eso lo dicen los datos oficiales. Solamente el quintil de ingresos 4 y 5, que podemos decir que son los más acomodados, los que tienen mayores niveles de ingresos, cubren en 4.000 y hasta 15.000 lo que es el gasto corriente promedio del hogar. Ese es, digamos, que el segundo hallazgo. O sea, es decir, tenemos unos ingresos que revelan realmente que las capas medias bajas y bajas de la sociedad no completan los gastos del hogar, o sea, no llegan al mes. El otro elemento importante es que se dice que las empresas realmente no soportan lo que sería un incremento de salario
por encima de un 25 o un 30%, como lo estaba promoviendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su rueda de prensa cuando nosotros planteamos el asunto de, digamos, la discusión salarial, Sí, porque sí. siempre se mete, ¿verdad? En ese momento no se había aprobado. Y dijimos un 25% para, digamos que chancear un poco al gobierno. ¿Qué sucedió con esto? ¿Por qué decimos que lo podía soportar? Porque desde 2008 al 2022, que es que los datos que aparecen en la DGI, de las declaraciones de las mismas empresas, es decir, nosotros tomamos cuánto ha crecido las utilidades antes del pago de impuestos y cuánto han crecido los ingresos reales de los trabajadores en ese mismo plazo. Muy interesante ese cruce. ¿Y qué sucedió ahí? Que las empresas han cuadruplicado prácticamente lo que son sus utilidades reportadas a la administración tributaria. Que nosotros sabemos que hay empresas que pueden estar un tanto maquillando, ¿verdad? Porque eso se puede hacer y sabemos que es parte de la dinámica empresarial. Aquí la evasión y la subdeclaración es un deporte nacional. Entonces, si se está cuadruplicando las utilidades reportadas en el IR2 de las empresas ante la DGI, ¿por qué esto no se ha reflejado en una mejor repartición de lo que es el pastel del ingreso nacional? Por eso vemos que el peso que han tenido los salarios, también un hallazgo del estudio, en el PIB ha pasado de un 34% en los últimos 10 años a solo representar hoy en día un 24%. Wow. O sea que alguien, o digamos una parte importante de la pérdida de lo que es la participación de los salarios en el PIB, lo está reportando en ganancias el capital o el Estado en términos de, digamos, de impuestos, porque si tú divides el PIB por el lado de los ingresos, es decir, por el lado de qué le toca al capital en términos de beneficios, qué le toca a los trabajadores en términos de salario y qué le toca al Estado en términos de impuestos a la producción, entonces sabemos que ese beneficio empresarial se ha incrementado. No vamos a decir que ese beneficio se ha inflado en los pequeños y los micros, porque yo no considero realmente a los micro y pequeños empresarios como genuinos empresarios. No son empresarios, son trabajadores que han buscado un mecanismo independiente de buscarse el pan o, digamos, generar ingresos para su familia, y no podemos equiparar una pequeña, una microempresa con una empresa grande o mediana en República Dominicana, que son los que verdaderamente están aprovechando un régimen económico que les facilita, por ejemplo, los impuestos. O sea, tenemos las grandes empresas contribuyentes en República Dominicana, si tú te fijas, tienen un régimen especial de tributación, es decir, por el lado de la producción tienen exenciones, pero también por el lado de los costos de generación de lo que producen, es decir, la mano de obra está contenida en términos de costo, porque las discusiones que se dan en el seno del Comité Nacional de Salarios, sabemos que son discusiones políticas más que económicas. Sí, claro. Por primera vez, Mílice, y eso le tengo yo que reconocer al presidente Abinader, se llevó estadísticas a una discusión salarial. O sea, el presidente habló que estos son datos que presentó el Ministerio de Economía. Incluso nosotros en una propuesta que hicimos, dijimos que el Comité Nacional de Salarios no puede estar discutiendo ingresos en base a una inflación acumulada, es en base a estudios de productividad, de ganancia de las empresas. O sea, esa información está ahí y yo creo que eso es uno de los hallazgos también y recomendaciones que nosotros hacemos, porque muchas veces se tergiversa que la universidad o quienes, digamos, redactan o hacen estudios, lo que buscan es importunar las políticas que hace el gobierno, de ninguna manera. Y además las academias tienen un rol también importante de fijar posiciones, de dar datos,
que es un poco también lo que ha venido a hacer el estudio. Exactamente. Y eso Bueno, fortalece la democracia. Sí, en sentido cruzando el hallazgo número 2 con el número 3, yo creo que confirma que tal vez uno de los problemas principales que tiene la sociedad dominicana es el tema de la desigualdad. O sea, el que de los 5 quintiles, 2 tengan ese poder adquisitivo que le falta a los restantes 3, yo creo que es un dato que debe alarmar. Y uno no entiende, Francisco, cómo en un país donde la economía crece tanto, o sea, acabamos de cerrar el 2024 liderando República Dominicana en la región en crecimiento económico, o sea, ¿por qué eso no se puede traducir en una mejoría de los ingresos que recibe la gente? Y es tal vez lo que explica cómo y por qué cuando tú tienes alocuciones como la reciente de este presidente Luis Abinader, pero también de mandatarios anteriores, se habla de esa estabilidad macroeconómica, del crecimiento económico, pero al ciudadano común, a la gente de a pie eso no le sabe a nada, porque no siente esa prosperidad económica, este crecimiento. La gente no sabe con qué se come eso. Exactamente, mira, el presidente, o por lo menos en los discursos presidenciales, se hace mucho énfasis en el nivel de crecimiento, que el PIB per cápita, como dijo el presidente Abinader, se sitúa ya en una economía de mediano a alto ingreso. Eso puede sorprender a quienes realmente no dominan lo que son las estadísticas económicas. Cuando tú hablas del crecimiento, estás hablando en términos de lo que es el comportamiento general de la economía. Es decir, puede haber un sector de la economía que no esté bien y por el otro lado otro que le está yendo súper bien. Entonces, tenemos que descomponer ese crecimiento. Y cuando hablas del ingreso per cápita, o digamos el PIB per cápita, que tanto se menciona y que incluso es un indicador para medir el índice de desarrollo humano, pero el índice de desarrollo humano no solo toma el PIB per cápita como bienestar económico, sino toma la educación, Claro, los años de escolaridad, la salud, etcétera. O sea que no podemos ver esos datos en términos brutos, así como que eso es un éxito. Claro, te puede significar un avance en términos de lo que dice, bueno, si estamos creciendo, entonces tenemos que diseñar políticas públicas que permitan romper con el círculo de la desigualdad que tenemos. Entonces, ¿por qué la gente no percibe realmente ese bienestar que se pregona en los discursos presidenciales? Yo digo que hay un elemento que tiene que ver con lo distributivo, es decir, los impuestos. La reforma fiscal, algo que yo creía que era, considero aún que es algo necesario, pero por valentía política realmente en este país no se ha asumido como un objetivo. Eso debía ser la primera estocada para nosotros ir rompiendo con el círculo de desigualdad, porque la forma en que se establecen los impuestos de alguna forma sirven para el reparto de la riqueza. Claro. Porque si tú tienes un sector que es súper exitoso, que te genera 7.000, 8.000 millones de dólares en exportación, que te trae al país 10 millones de visitantes, turistas, y que te reporta 10.000 millones de dólares anuales, no puede ser que ese sector no pueda pagar mínimamente su contribución al desarrollo y al fortalecimiento de la finanza pública. Aquí al revés, porque tú sabes, ese sector es que se le hacen las exoneraciones impositivas mayores. Y una cosa terrible, claro. O sea, eso se ve como si fuera un hecho adquirido, un derecho adquirido, como que ellos tienen que gozar de esas exenciones por toda la eternidad. Cuando la teoría tributaria, las políticas públicas en términos de incentivos tributarios llaman a que estas deben revisarse cada cierto tiempo, ver el impacto que se ha logrado y si se han logrado los objetivos que persiguió esa ley fundamental, ¿verdad?, para el desarrollo de las inversiones, entonces plantear entonces su eliminación gradual para que el Estado recupere su fortalecimiento. El otro elemento tiene que ver con el tema de los servicios públicos. La República Dominicana tiene un problema con la calidad y la suficiencia de los recursos, de los servicios públicos. Por un lado, tú tienes un Estado que es incapaz de poder, digamos, gastar en eso, el tema tributario, por eso es fundamental, y entonces eso nos lleva, o está muy correlacionado con la calidad de los servicios. Entonces tú tienes la clase media y baja de nuestro país, que no confía en los servicios públicos y tiene que procurarlo
en el privado. Eso significa ¿qué? Significa gastos de bolsillo, menos ingresos disponibles para incluso invertir, para buscar otras alternativas que puedan mejorar sus condiciones de vida, incluso pagarse, ¿verdad?, capacitación en términos de educación. O sea, que tiene que dedicar recursos a cosas que realmente si el Estado tuviera bienes públicos de calidad, nosotros tuviéramos un ahorro en términos de lo que es el ingreso. Entonces, impuestos, calidad de los servicios públicos, y ahora te voy a mencionar el tema del salario, porque esto es algo que yo digo que la verdadera lucha contra la pobreza va con un salario digno y trabajos de calidad. Y ahí en el tema de salario que vas a introducir, me gustaría también que pudieras referirte a algunas metas que en materia de salario y sobre todo de mercado laboral se propuso el presidente. Él decía el lunes en la semanal que quiere aumentar la formalidad laboral en República Dominicana a un 50% y que también quiere reducir el porcentaje de los llamados nini, que a mí no me gusta llamarle así, yo prefiero llamarle sinsin, que son jóvenes que no tienen oportunidades ni de trabajo, pero tampoco de estudio, y también aumentar el número de MIPYMES. Se ponía la meta de 350,000 MIPYMES, y por último aumentar la participación femenina en el empleo. Bueno, esos son datos que me parecen como meta importante que el país defina, porque ya estamos cansados, por ejemplo, que diga vamos a crecer un 5%, que vamos a llegar a 10 millones de turistas. Yo creo que esos son metas concretas que todo presidente y que el pueblo realmente quiere tener realmente como algo... ¿Y no te parecen muy ambiciosas? Porque él dice lograrlo de aquí al 2028. De aquí al 2028, bueno, yo creo que si la economía dominicana crece y crece generando empleos formales, porque uno de los problemas que hemos tenido es que el empleo informal en ocasiones, cuando hay una baja en el ciclo de la economía, es decir, cuando la economía, digamos, se desacelera, porque hemos tenido un crecimiento constante, lo vimos en el 2020. 2020 significó una recuperación, pero una recuperación de los mercados de trabajo fundamentado en empleos informales, porque de los 400,000 que perdieron sus empleos en la formalidad, muchos recuperaron siendo trabajadores independientes o haciendo iniciativas que realmente en la gran mayoría se fundamentan en empleos informales. La economía ha ido recuperando su dinámica y eso ha mejorado realmente la composición del empleo informal con respecto al formal. De la pandemia salimos con un 58% de empleos informales, hoy estamos en más o menos 56%. O sea que hemos mejorado en 4 años apenas 2%. O sea que para Abinader lograr llevar el 50-50... Sería duplicar ese 2%. Sería duplicar, sería crear más de 300,000 empleos netos de la economía por año, y que ese empleo informal que se genere cada día recule. O sea, cada año recule más hasta balancear lo que sería la composición. Por el otro lado, tiene que mejorar lo que es el tejido productivo formal en las empresas, en las micro y pequeñas, que son la gran cantidad de empresas que no están formalizadas, y ahí el elemento fiscal tributario es elemental. En otros países, incluso nuestro decano ha planteado el asunto del monotributo. Son mecanismos que se crean para facilitar la formalización de esas empresas que no pueden realmente cumplir con todos los requisitos impositivos para, digamos, el sistema tributario estándar, para las medianas, las grandes. Eso es imposible en estructura económica como la nuestra, donde hay dualidad económica. Existe una economía avanzada, por un lado, que tú ves vestigios de avance. Si tú te vas por la Lincoln y por las zonas más, como dicen, de la ciudad más clara y más céntrica, tú dices, bueno, República Dominicana está muy bien. Pero tienes que ver la otra mirada, o sea, que en los sectores más ligados a lo popular, hay toda una economía que está cimentada en la informalidad. Entonces, yo creo que hay que introducir mecanismos como el monotributo, darle incentivos, esos incentivos que reciben las grandes, ¿verdad? Drenar un poco a las pequeñas. Derramar un poco. Derramar un poco y decir, bueno, si ustedes me formalizan el empleo que ustedes tienen, le vamos a exonerar, nosotros vamos a pagarle la TCS. Por ejemplo, eso se puede. Claro. O sea, se puede, porque si tú me estás gastando 40,000 millones
en el turismo y no le gasta, o sea, no le redirige indirectamente a través del no pago de ciertos impuestos a las pequeñas, como eso, ¿qué es lo que te dicen las pequeñas? Que no pueden pagar las contribuciones sociales, que no pueden pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, un monotributo con incentivos de ese tipo. Excelente medida. Bueno, Francisco, el tiempo se ha acabado, pero antes de irnos me gustaría que compartas con la audiencia de La Cosa Como Es, dónde pueden encontrar el estudio y ver un poco también los otros datos que plantea. Bueno, el estudio se puede encontrar digitalmente en la página web de la Fundación Juan Bosch. Ustedes van a publicaciones. En publicaciones, entonces, ustedes van a encontrar una de las últimas, que es la radiografía del empleo y el salario 2024, que es una discusión sobre políticas públicas para el debate hacia el desarrollo. Muy bien. Pues muchísimas gracias al economista, investigador y docente Francisco Tavares por haber aceptado la invitación de venir temprano aquí a La Cosa Como Es y conversar sobre estos temas que, insisto, son los temas que le interesan a la gente porque son los temas que están en su día a día, en su cotidianidad. Agradezco también la sintonía de cada uno de ustedes, la colaboración del equipo técnico de La Cosa Como Es, que me ha tratado como una reina en el día de hoy, el voto de confianza que me ha dado Edith Febles en dejar este programa en mis manos. Mañana vendrá otra colega a compartir con ustedes y a mí me vuelven a ver el viernes. Para el viernes, como ya va a faltar apenas un día para el Día Internacional de las Mujeres, quiero preparar un panel para que hablemos de avances, pero también de retos y desafíos. Así que desde ya vayan anotando ese compromiso. Feliz resto del día.